se fundaron ellos en Cristo. Ellos fueron inspirados, los apóstoles, para pronunciar la verdad y escribir los libros del Nuevo Testamento. Tuvieron la habilidad de hacer milagros, pero vean en 1 Corintios 15:5 lo que dice Pablo. Dice, y que apareció a Cefas, ese es Pedro, y apareció a Cefas cuando resucitó el Señor, dice, y después a los 12, después se le apareció a los 12. Y luego el versículo 9 dice, el versículo 8 dice, y el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí también. ¿Sí? Entonces yo también vi a Cristo resucitado, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pablo estaba defendiendo su apostolado, hermanos. ¿Sí? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Sí? Tenía que defender su apostolado. Ustedes saben la historia en Hechos 9, y después cuando Pablo se le apareció Jesús camino a Damasco, ¿verdad? Y él cayó rendido a sus pies, dijo, ¿quién eres, Señor? Se rindió a sus pies. Entonces también fue enviado, dice que fue Ananías, hermanos, a verlo. ¿Sí? Ustedes saben esa historia, y le dijo, he venido, hermano Pablo. Esa frase me gusta mucho a mí, hermano Pablo, le dijo a Ananías, he venido porque el Señor me ha enviado para que recibas la vista. Y muchos creen que la ceguedad de Pablo no era una ceguedad de que se quedó ciego en oscuridad, sino que se quedó ciego de ver la gloria del Señor Jesús. Se quedó como en blanco su vista, ¿verdad? Y recibió la vista, salieron escamas de sus ojos, y el Señor le dijo a Ananías, es que es un instrumento para mí, para que predique mi palabra y para enviarlo a los gentiles. Entonces, en Galacia, en esas iglesias, había hombres que estaban desacreditando al apóstol Pablo. Y él dijo, un momento, soy Pablo, apóstol, y vamos a lo siguiente. Y empezó a predicarles. ¿Sí? Presentó sus credenciales. Dice, soy un apóstol, también vi a Jesús resucitado en gloria, y no me envió ningún hombre, ni fue puesto por hombres, sino Jesucristo, y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Sí? En el versículo 2, Pablo se distingue entre los hermanos, diciendo, los hermanos que están con él se llama apóstol, y a los hermanos le dice, y los hermanos que están en las iglesias de Galacia. ¿Sí? Repetimos, Galacia no es una ciudad, sino una región. Así que les escribe a estas 4 iglesias, a Derbe, a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Esa es la historia, hermanos. Cuando ustedes vean la carta a los Gálatas, recuerden que era un área, una región. Cuando un apóstol es enviado, también entonces Pablo, ya siendo apóstol de Jesucristo, ya las palabras de San Juan 13:20, que dice, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y al que a mí recibe, recibe al que me envió. Entonces, cuando Pablo dice, soy Pablo, apóstol, está, hermanos, diciendo prácticamente lo que les voy a hablar, lo que les voy ahorita a decir y a mencionar, Cristo me dijo que lo dijera. Y a Cristo lo envió, como Él siempre nos dijo, su Padre. ¿Sí? San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo le hicieron estos hombres para escribir este Nuevo Testamento? Pues aquí está el texto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Quién fue el que los ungió, hermanos, a estos hombres? El Espíritu Santo. Y escribieron. El Espíritu Santo les enseñó, les dio toda la información que ellos necesitaban y les recordó todo para que escribieran este Nuevo Testamento. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, no dice que Pablo era apóstol de la iglesia, dice que era apóstol de Jesucristo, era un enviado, un mensajero. Las palabras, hay muchas Biblias, no sé si las han visto, que están, las palabras de Jesús están escritas en rojo y lo demás está escrito en negro. Y hay gente que ha pensado así, dice, yo las palabras que están en negro como que no mucho les pongo atención. Yo pongo más atención a las palabras en rojo. ¿Por qué? Bueno, es que esas son las que habló Jesús y son las que me interesan. Pero al ser un enviado, dice, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Lo que escribieron los apóstoles fue también la palabra de Cristo. ¿Sí? Se los digo porque hay gente que se va a esos extremos. Bendito el Señor Jesucristo. Estamos viendo una introducción, hermanos, a esta carta. En el versículo 3 dice, gracia sea a vosotros. Gracia sea a vosotros y paz. Si paramos ahí un momento, hermanos, estamos viendo el saludo cristiano, ¿sí o no? Bueno, ¿por qué decimos gracia y paz sea a vosotros? Les voy a dar un significado de esas palabras. En griego el saludo era gozo a vosotros, no era gracia a vosotros. La palabra gracia es la fuente de nuestra salvación. Por gracia sois salvos. ¿Sí? La palabra gracia es la fuente. ¿De dónde vino la salvación? De la gracia. Y la palabra paz es el resultado de esa salvación. Ahora tenemos paz para con Dios por esa gracia. Entonces vean ese saludo cristiano que nos damos todos los días, o cada que nos vemos, gracia y paz de Dios, hermano. Estamos diciendo que la fuente de nuestra salvación fue la gracia de Cristo y la paz fue el resultado de nuestra salvación. Bendito el Señor Jesucristo. Entonces, gracia y paz. Gracia sea a vosotros y paz ¿de quién? De Dios el Padre a través del Señor Jesucristo. El trabajo de Cristo es lo más importante, hermano. Y aquí en estos versículos les presenta el Evangelio, en estos primeros versículos. Así en 2, 3 palabras les presenta todo el Evangelio, todo el plan de salvación, todas las buenas noticias que tiene para ellos. Ya les había predicado, ya les había enseñado, ya se habían fundado las iglesias. Pero miren cómo les presenta el Evangelio. Les da los 3 aspectos del Evangelio. Primero, la naturaleza de la muerte de Cristo, ¿verdad? Les dice, nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí está la muerte de Cristo. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Después, ¿cuál es el propósito de su muerte de Cristo? Vean ustedes, para librarnos de este presente siglo malo. Se dio a sí mismo, Cristo murió para que todos ustedes fueran libres. ¿Recuerdan que dijimos que esta carta habla de libertad? Fueran libres de la condenación que tiene el mundo. Y les está presentando el Evangelio, hermanos. Y después, como dice ahí en la palabra libertad, la encontramos, por ejemplo, con José.
¿verdad? En Hechos 7:10 dice que José, Dios lo libró de sus tribulaciones. También a Israel Dios lo libró de la esclavitud y de la opresión de Egipto. A Pedro un ángel vino y lo libró y lo rescató de mano de Herodes de la cárcel. Y aquí Pablo dice que el Señor nos ha librado por su muerte de este presente siglo malo. El Evangelio es uno desde el principio, hermanos. Somos participantes de esa libertad que Cristo nos ha dado a través de su muerte, de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y Él les presenta este hermoso Evangelio. Bendito el Señor. Ahora, ¿de dónde viene la salvación? Por último le dice, ¿de dónde viene este Evangelio? Dice, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. De ahí viene la salvación. Que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para librar del yugo de esclavitud que tenía el pecado. Nos tenía así, hermanos, atados a la condenación. Como cuando un barco se está hundiendo y usted está atado y no se puede zafar. Cristo vino y quitó esas cadenas y le dijo, vente, vámonos, eres salvo de la muerte. En unas palabras, Pablo, apóstol, no de los hombres, y enseguida les presenta el Evangelio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. ¿Usted quiere presentar el Evangelio a alguien y no tiene tiempo? Léale Gálatas 1, 3 y 4. Y le presentó usted todo el plan de salvación. La muerte de Cristo, el propósito de la muerte de Cristo para que tú seas librado del pecado y de la condenación, y fue la voluntad de Dios, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Y le da la gloria al Señor.